Bueno, crisis de deuda soberana en Europa. Rescates a países europeos. Grecia e Irlanda en 2010, Portugal 2011, España 2012, una recesión global económica, una recesión en la que el Banco Central Europeo, tal como dijo Mario Draghi, hizo lo posible para salvar el euro. Sabéis dónde estamos, ¿no? La poscrisis del año 2008. Y de mientras, ¿qué iba pasando, no? Teníamos un desempleo, ¿os acordáis la cifra más o menos? Del 25% en España, sobre todo los jóvenes. Aumentaron los contratos temporales, el subempleo, la informalidad, especialmente en los jóvenes. Se generaron fuertes tensiones sociales porque las personas sentimos que estábamos pagando una crisis que no habíamos causado. Se expandieron, imaginaros, es que esto me lo ha dicho el ChatGPT, Se expandieron los bancos de alimentos y la pobreza infantil en países desarrollados, algo impensado en ese momento en países como Inglaterra o España, ¿no? Y es que los sectores financieros se recuperaron más rápido que la población. Y ante esta situación, bueno, pues ante estas diferencias apareció una voz, Christian Felber, una propuesta de economía del bien común. Y durante estos años creemos que se ha generado un cambio cultural impulsando una nueva narrativa de qué significa realmente el éxito económico, ¿no? Un modelo reconocido por la ONU como modelo inspirador dentro de los ODS y, como nos ha dicho antes Adela, estamos, digamos, en el centro de operaciones para poder hacer que esta herramienta esté dentro de lo que se han de ser los estándares unificados. Y este balance ha sido realizado por empresas, municipios, escuelas, unos 60 municipios a nivel de Europa, alrededor de unas 2.000 empresas en todo el mundo y muchas escuelas. Aquí tenemos hoy una gran representación de las escuelas FEDAC, que es un gran referente dentro de Cataluña. Sus 25 escuelas están a punto de acabar el balance del bien común, con lo cual es un gran ejemplo dentro de lo que es el mundo escolar con la aplicación de lo que es una educación con propósito. Cristian, te he de decir que a lo largo de estos años, y acabo de experimentar ahora mismo una de ellas, han sido bastantes las personas que me han dicho, oye, yo estuve allí en Valladolid, o yo estuve allí en CaixaForum, ahora me han dicho, yo estuve en PIMEC. Y fue una voz escuchada y seguida, y respetada, y viendo que es un modelo sólido, ¿no? Y aquí estamos otra vez, viendo cómo la humanidad es persistente, ¿no?, en los errores y cómo, bueno, ya no hablamos de crisis económica, sino de policrisis, ¿no? Sigue la crisis económica, ¿no?, por supuesto, y más con políticas proteccionistas como los aranceles que nos va aplicando el amigo Trump, o una inestabilidad política en democracias clave como Francia, crisis en regímenes autoritarios y frágiles. ¿Qué decir del cambio climático, no? La Agenda 2030, si estamos en el 2026 prácticamente, o sea, estamos, al menos en mi empresa, cuando decimos qué hemos de hacer, es que ya vamos tarde, ¿no? Olas de calor con impactos directos sobre seguridad alimentaria, migraciones y salud pública. ¿Qué decir de las crisis bélicas? Ya no las voy a enumerar porque sería interminable. Y cuando planteamos la temática con Christian Felber, ahora hará pues un mes y medio o así, tuviste claro que querías hablar de la policrisis, querías hablar de la militarización, querías mojarte con los temas que son de gran actualidad y que son claves de lo que puede ser el bien común como brújula en la policrisis. Te agradecemos mucho que hayas accedido a nuestra invitación, de verdad, Christian, y que estés hoy para hablarnos justo de este tema, ¿no? Espero que dentro de unos años, igual que ahora hablábamos, no, yo en el 2010 te escuché, pues espero que dentro de unos años podamos decir, yo estuve en CityLab, o yo vi el vídeo que se grabó en CityLab. Christian nos habló del bien común como brújula para la policrisis y, oye, me encantó. Por favor. Muchas gracias. Te queremos escuchar. Gracias, Jordi. Gracias a todas y a todos por volver a invitarme.
Hace ya un rato que no he vuelto a España por la pandemia y la crisis 1, la crisis 2, la crisis 3, la policrisis. Por eso la alegría es tanto más alta que por fin reanudamos a las andadas, volvemos a las andadas del bien común. El bien común es una brújula sin fecha de vencimiento. Es una brújula que existe en todas las culturas y en todas las épocas. Al menos esto indican trabajos científicos sobre valores y de comparación intercultural. Jordi ha mencionado Japón. Recientemente fui incluso 2 veces a Japón porque la economía del bien común se está desenvolviendo también en este país. Y la primera pregunta que suelo hacer es acerca de los valores relacionales que todos conocen, ¿no? ¿Cuáles son los valores que permiten florecer las relaciones interhumanas? Y las respuestas en Japón, fíjate, menuda sorpresa, son exactamente las mismas que en cualquier otro país. Desde la empatía, la escucha profunda, el compartir, el cuidado, el amor, el respeto, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Y si comparamos este juego de valores con las características del llamado supuesto Homo economicus, se da la sorpresa que no hay ninguna coincidencia con las características del Homo economicus, ¿no? No tienen ni una de estas características, ni uno de estos valores es un rasgo, una cualidad del Homo economicus. Es racional, es eficiente, tiene un espíritu competitivo, es insaciable, es ávido, es codicioso y qué raro estos valores, ¿no? Y siempre pregunto por qué asumimos esto, porque si se les pregunta a los economistas por qué imparten esta imagen del ser humano si nosotros no somos así, o ustedes creen que el ser humano es así por naturaleza. No, esto no es una imagen normativa, esto solamente es un juego de conjeturas, de assumptions. Y luego pregunto, pero si solo son assumptions y conjeturas, ¿por qué asumen esto y no lo otro? Y luego muy pocas veces hay una respuesta, y si hay una respuesta es pues los modelos macroeconómicos, matemáticos son más fáciles de calcular con este carácter que con el otro carácter. Pero me parece una respuesta bastante insatisfactoria. Y yo creo que se trata de idear modelos, aunque no sean matemáticos, modelos no tienen que ser necesariamente matemáticos, que trabajen con los seres humanos que queremos ser, que han probado ser exitosos en términos de permitir florecer las relaciones interhumanas. Una vez que sabemos desde otras disciplinas verdaderamente científicas, en el sentido de ser disciplinas de ciencia natural, que las relaciones humanas florecidas causan 2 cosas. Primero, el mayor rendimiento posible y pensable en los seres humanos. O sea, si a los economistas les interesa el alto rendimiento, deberían trabajar las buenas relaciones porque estas permiten el máximo rendimiento. Y segundo, y tampoco despreciable, la felicidad. A lo mejor no les interesa tanto a los economistas la felicidad, pero a las personas holísticas, que no solamente son calculadores y calculadoras, sí creo que nos debería interesar la felicidad, aparte del rendimiento. No sé qué piensan, ¿no? Y si tenemos prueba científica de que las buenas relaciones son el factor más importante, tanto para el uno como para el otro, bueno, ¿por qué no cimentar la economía sobre las relaciones florecidas? Si estamos de acuerdo de eso, desde Japón hasta Chile, desde Cataluña hasta Austria, ¿no? Quería empezar con una visión positiva, incluso dentro de la policrisis, incluso dentro de una sociedad supuestamente poliética, ¿no? Cuando fácilmente creemos que cada persona tiene otros valores y se ha hecho casi imposible llevar una conversación decente, pues la buena noticia es que seguimos compartiendo
exactamente los mismos valores en cuanto a las relaciones humanas. En la psicología social se llaman valores relacionales, ¿no? Y esto es una buena noticia antes de las noticias no tan buenas, para calentarnos un poquito. ¿Por qué he elegido este tema? Gracias por permitir este tema un poco más pesado y grave. Sí, hace falta mojarnos. No solamente me mojo a mí, sino creo que hace falta que nos mojemos conjuntamente, porque si no, no vamos a resolver esto que se está presentando, ese paisaje de crisis, esa policrisis. Ya lo has mencionado, no hay ni tiempo para nombrar a todas las facetas de la policrisis. Por eso he escogido 4 de las crisis en las que ya hemos llegado. No es que sea algo que está delante de la que esté delante de la puerta, sino es algo en lo que ya hemos llegado, a lo que ya hemos llegado. ¿Y por qué mojarnos? ¿Por qué hacer grandes propuestas? Porque hay otros actores en este tiempo, en este planeta, que también están haciendo muy grandes propuestas y las están realizando. Así que mi conclusión es, ahora no es el momento de achicarnos y de trabajar el bien común en nuestro círculo más íntimo. Eso también, no quiero descartarlo en absoluto, eso también sigue siendo importante, pero al mismo tiempo creo que es imprescindible seguir pensando y desarrollando el bien común y su implementación a escala mayor, ¿no? A escala mundial, en los niveles de la democracia, de la economía, de la sociedad. Y si tengo que escoger las 4 crisis que más me preocupan, pues yo escogería la militarización progresiva que estamos viviendo, la progresiva concentración de poder y riqueza que estamos observando, la superación de los límites ecológicos planetarios y el retroceso continuo de la democracia a nivel internacional. No, por supuesto, no tienen que estar de acuerdo, cada uno tiene sus crisis, no diría favoritas, pero que a mi juicio son las más acuciantes y las más preocupantes. Y voy a mirar de cerca esas 4, pero a la vez proponiendo el pensamiento que nos podría llegar a una salida de la crisis, ¿no? Y la propuesta no es en primer lugar reconocer y analizar la crisis, eso también es importante, pero mucho más importante es cuál sería la postura mental, intelectual, si se quiere espiritual o científica, para abordar esta crisis, para lidiar esta crisis, para hablar sobre esta crisis y para indicar salidas de esta crisis. Empiezo con la asustante militarización, o sea, la aceleración también tiene validez en este campo. Yo flipo con la velocidad con la que nos estamos preparando para la guerra, o que con la que algunos están intentando de prepararnos para la guerra, y por supuesto ya estoy promoviendo un libro que se va a publicar próximamente, prepararnos para la paz. O sea, es la respuesta inmediata al dicho del ministro de Defensa alemán: tenemos que ser dispuestos para la guerra. No, a la paz tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos para la paz? Esa es la pregunta. Primero hay que mirar al ojo de la crisis y a ver qué tenemos. Pues tenemos 2 récords seguidos, de acuerdo con el Instituto sobre la Investigación de la Paz en Suecia, SIPRI, y estos aumentos en gastos de armamentos son, pues, dizzying, como se dice, pues enormes, y el récord del 6,8% del año pasado ha sido batido este año con el 9,4%
en términos reales, es el aumento más grande desde el final de la Guerra Fría, dice SIPRI. Y de repente OTAN, que desde hace años la directriz fue aumentar los gastos militares al 2% del PIB, y ahora de repente lo quieren aumentar al 5%. ¿Cómo puede ser eso? O sea, si solamente 1 de 3 miembros de la OTAN ha alcanzado el objetivo del 2% del PIB, y ahora quieren alcanzar el 5%, o sea, el 3,5% en armas duras y otro 1,5% en infraestructuras híbridas que se pueden utilizar para objetivos civiles, pero también para militares. Y yo creo que hay que decir, no, este camino nunca ha llegado a la paz. Una espiral de armamento siempre ha llegado a la guerra, si ha llegado a algo, si ha conducido a algo. Y por eso yo creo que debemos rechazar directamente este pensamiento, esta actitud y esta estrategia que no lleva a la seguridad, sino a la inseguridad, ¿no? Y a la violencia en última consecuencia. ¿Y qué podríamos poner en la pancarta? En la pancarta política, pues aquí hay algunas propuestas que ya son una primera densificación de varias propuestas de gente que, en vez de dejarse arrastrar en un conflicto concreto, Ucrania, Gaza u otro, en vez de tomar partido, no vamos a sucumbir a esta tentación, sino que vamos a hacernos abogados de la paz, con una visión de largo plazo positiva y deseable. ¿Y cuál es la visión? Pues podría ser la paz eterna, ¿no? Es un sueño de Immanuel Kant, no sé si se consta, es una referencia histórica y filosófica en la que se puede construir. Y la pregunta podría ser cuáles son los pasos concretos hacia la paz eterna, ¿no? Que independiente del conflicto concreto en discusión, se podría hacer si existe la voluntad política. Y también no importa si vivimos en paz o en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Y esto, por supuesto, solamente son propuestas, pero esta es la conversación que más me interesa. Y no me interesa la conversación, ¿vamos a suministrar armas a Ucrania o no? ¿No? También es interesante, pero más interesante es la cuestión cuál es el próximo paso hacia la paz eterna. Y en la primera línea yo creo que es, aunque suene totalmente utópico, tanto más importante es demandarlo, pronunciarlo, repetirlo, demandarlo, porque la ONU hace 100 años ni existía. Así que en un trayecto de perspectiva histórica más larga, solo falta el último paso de 4 pasos. El primer paso fue el primer ser humano que soñaba con la paz eterna. El segundo paso fue la fundación de la Liga de las Naciones, que no fue muy efectiva, pero fue fundada en el 1919. El tercer paso fue la fundación de las Naciones Unidas, hace menos de 100 años, con un Consejo de Seguridad, con errores de construcción, pero existe. Y ahora solamente hace falta el último paso, que es la superación de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y deberíamos empezar a reivindicarlo y repetirlo en cada ocasión. En cada ocasión que nuestro país entra en diálogo con uno de estos 5 países que tienen un derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues pongan sobre la mesa esta reivindicación, porque con los poderes de veto no vamos a tener paz en este mundo. Ahora estamos quejándonos mucho de una guerra de ataque de Rusia contra Ucrania, pero al mismo tiempo hay muy poca reflexión de que en el 2003 hubo otro ataque
contra la ley internacional contra Irak, con la participación de 6 miembros de la Unión Europea. Si no recuerdo mal, España fue uno de los 6, ¿no? O sea, España estaba en la misma o en una situación similar, porque no fue la idea del gobierno de España, solamente participó, pero en cuanto al papel fue el mismo en el que Rusia se está encontrando ahora. Es una guerra de ataque en contra del derecho internacional. Y algo que tampoco me constaba a mí, hay algunos países que tienen en su constitución la prohibición de entablar una guerra o participar en una guerra sin mandato de las Naciones Unidas, o sea, en contra del derecho internacional. Existe en la ley básica de Alemania, existe en la Constitución de Japón, pero no existe, que yo sepa, en la Constitución de mi país. No sé si existe en la Constitución de España. Es una idea que me gusta mucho, ¿no? Porque ¿qué ocurriría en términos legales si el Parlamento solo debatiera esta opción? Pues inmediatamente la Corte Constitucional aclararía, no, esto no es constitucional, y si el gobierno lo decidiera, o bien la Corte Constitucional lo anularía, es una opción, y si el gobierno insistiera, según una definición legal, pues la Corte Constitucional disolvería el gobierno con efecto inmediato, algo así, ¿no? Creo que es una situación mejor que en la que estamos. Y yo puedo fácilmente hablar porque soy de un país neutral. Austria no forma parte de la OTAN, pero no me refiero solamente a la OTAN, sino por qué si tenemos las Naciones Unidas con la idea de larga perspectiva de garantizar la paz, ¿por qué vamos a formar otras alianzas militares aparte, ¿no? ¿Por qué no despedimos a todas las demás alianzas militares al lado de la ONU? ¿Por qué no animamos a más países a convertirse en países neutrales, ¿no? Eso es una virtud que sirve. Yo creo que los países neutrales son servidores más eficaces para la paz que los países no neutrales. Es otra opción. ¿Y por qué no ponerla en la agenda? Por supuesto, poner coto a las exportaciones de armas. ¿Por qué no ponerlo en la Constitución? Y en vez de aumentar los gastos militares, reducirlos. Claro que es un tema sumamente controvertido, pero hay que llevar esa conversación y poner argumentos. Y luego veremos cuáles son los argumentos más de peso. Pero asustarse y ni siquiera demandarlo, yo creo que no es una posición seria. Bien, y acabamos de llevar esa conversación profunda con expertos de la Guerra Fría y dijeron con mucha claridad que hasta en la Guerra Fría siempre había alguna forma de diálogo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso para mí fue una información muy importante. Y hoy día veo otra cosa. Hoy día veo la afirmación: Rusia no está interesado en conversaciones, así que nosotros no vamos a conversar con Rusia. ¿Qué es esto? Es la negación al diálogo, ¿no? ¿Y qué sirve más a la paz? Tratar de mantener el diálogo hasta con tu enemigo más feroz, o afirmar que mi enemigo no está interesado en conversación, así que yo me niego a la conversación, ¿no? Ustedes pueden elegir qué les parece más convincente, más coherente. Estos solo son algunas propuestas, pero yo creo que es hora de mojarse, es hora de pensar en salidas de esa situación para evitar que después de Guerra 1, Guerra 2, Guerra 3, Guerra 4, vayamos a tener otras guerras más. Bien, segundo tema es la concentración de poder. No creo que tengo que dar argumentos de lo que está pasando, pero sí se puede analizar con una palabra que a lo mejor nunca han utilizado, pero ahora tenemos que hablar de los 100.000 millonarios. Desde hace el 2018 concretamente, el mundo tuvo su primer 100.000 millonario, fue Jeff Bezos. Hoy tenemos más de 20 y según Oxfam, el primer
billonario con mil millones de dólares, lo vamos a tener en el 2034. Me parece demasiado lejos en el futuro. Yo creo que lo vamos a tener antes, ¿no? Y a la vez estamos observando que la mitad o la mayoría de la gente tiene menos, ¿no? O sea, un crecimiento de la desigualdad muy preocupante. ¿Y a dónde va a llegar esto? ¿Dónde va a acabar esto? Antes de tener que pensar dónde va a acabar esto, pues yo propongo servirnos de las matemáticas, ahora sí, son muy útiles, y desde la teoría del sistema conocemos las retroalimentaciones negativas, ¿no? Las retroalimentaciones positivas es si una persona se hace más rica, más poderosa, o una entidad más grande, más fácil es hacerse todavía más rico, más grande y más poderoso. Y la retroalimentación negativa es el contrario. Cuanto más grande, rica o poderosa una persona o una entidad se hace, más difícil debería ser seguir creciendo, seguir haciéndose más poderoso y grande. Pero para eso hace falta reglas, ¿no? Y si uno, a veces suelo decir, el primer millón debería ser, en vez del más difícil, el más fácil. Y el segundo millón ya debería ser un poco más difícil que el primer millón, el tercer millón todavía más difícil. ¿Y cuál va a ser el último millón? ¿Alguien tiene una intuición? ¿Cuál millón debería ser la última millón en la riqueza privada de una persona privada? Ahora no somos empresarios porque la propiedad de la empresa es otra cosa que la propiedad de una persona privada, pero si alguien quiere nombrar un límite, ¿dónde poner límite a la riqueza privada? ¿Quién tiene una propuesta espontánea? Solo para ver quién está aquí y quién. Entre 5 y 8 millones de euros o dólares. ¿Otras propuestas? Solo para escuchar voces. 10 millones. ¿Alguien hizo? Sí, otro más. 1 millón. Muy bien, ya podemos entrar en la conversación, ¿no? Pero qué riqueza, ya tenemos 3 propuestas concretas cómo abordar este tema y salir de la crisis de la superriqueza. 10 millones, por acaso, es un primer libro de una filósofa holandesa, Ingrid Robeins. Su libro se llama Limitarismo y propone un límite máximo a la riqueza privada de 10 millones de euros, ¿no? Y 400 páginas de razonamiento de la propuesta. Sí, y seguramente ya han escuchado hablar de los límites ecológicos planetarios. Ahora es uno de los conceptos analíticos más referenciados y yo creo que vale la pena regalarles una gemela que serían los límites sociales, es decir, poner coto a la progresiva concentración de poder y riqueza, por ejemplo, con estos 5 límites sociales. Pueden ser otros, pero después de pensar casi 30 años sobre la evolución de la economía y la distribución tanto de la renta como de la riqueza, estas 5 me parecen las más relevantes. Limitar la desigualdad en los ingresos, en las fortunas privadas, en el derecho de la herencia. No tengo ningún inconveniente en que las hijas y los hijos de personas muy afortunadas pues hereden 1 millón o 2 millones o 3 millones, pero estoy absolutamente en contra de que puedan heredar 1.000 millones o 2 millones o 20.000 millones, como un austríaco acaba de heredar de su papá. No me parece una regla razonable. Luego, el tamaño de las empresas, me imagino que aquí hay muchos empresarios y muchos emprendedores y ninguno estaría afectado por esta regla, porque no estoy pensando en achicar las empresas pequeñas, estoy pensando en un límite
de unas ventas máximas de entre 1.000 millones de euros y 10.000 millones de euros, algo así. Pero hace falta una conversación larga, profunda, de escucha empática, y después de un año de debate igual nos atrevemos a tomar una decisión. Y último, pero no menos importante, el total de activos de los bancos, ¿no? Para que no tengamos que hacer leyes para los bancos too big to fail, sino para que no existan los bancos too big to fail, para que cada banco pueda fail, sin que produzca un riesgo sistémico para el sistema financiero. Bien, bueno, esto para profundizar, yo creo que esto ya va demasiado al detalle, pero lo resumo en una sola frase. Yo creo que las constituciones deberían honrar todas las titularidades de propiedad, ¿no? Porque están hablando de propiedad indiscriminadamente cuando hay 6, 7, 8 tipos distintos de propiedad, y las constituciones deberían nombrar, honrar y regular todos los tipos de propiedad, ¿no? Y hablando de la propiedad privada, por ejemplo, puede existir, debe existir, pero debe tener tanto sus límites, no ilimitadas, sino limitada, como acabamos de hablar, y también condiciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes fundar una empresa, es incluso un derecho fundamental, tú puedes hacer grande y hermosa esta empresa, pero tú tienes que cuidar esa propiedad, ¿no? Y tienes que realizar un balance del bien común o alguna otra prueba del buen cuidado de tu propiedad, y solo si puedes probar el buen cuidado de tu propiedad sin lastimar a nadie, solo entonces puedes mantener la propiedad o hacerla todavía un poquito más grande hasta el tamaño máximo. Yo creo que son reglas tan básicas que casi me da vergüenza pronunciarlas, pero no existen, por eso tenemos que inventarlas y pronunciarlas. Lo mismo para mostrar lo diferenciado que es propiedad pública, también debería tener condiciones. Por ejemplo, no es el gobierno quien gestiona la propiedad pública, sino debe ser un poder independiente del gobierno quien gestione la propiedad pública, uno, y segundo, la propiedad pública debe desplegarse en el abastecimiento del agua, en ferrocarril, quizás en electricidad, salud y educación, en todo caso, ¿no? Pero el Estado quizás no debería producir bicicletas o lápices o ordenadores, no sé. Esto se podría también limitar para que el Estado no se apodere de toda la producción, por decir así. Y último, pero no menos importante, yo diferenciaría entre el uso de la naturaleza, pero el buen uso, solo si no se empeora la calidad ecológica de la tierra, se puede cultivar, y luego deberíamos mantener reservas para la naturaleza. No sé si entre el 20 o el 25% de toda la superficie terrestre y también de los océanos, para dejar en paz, para simplemente respetar y honrar la naturaleza como algo que no hemos creado nosotros, no es nuestra creación, sino es una creación de otra instancia, de otra inteligencia que deberíamos respetar y proteger simplemente. Bien, ya estamos con los límites ecológicos. Como estos son los más familiares, me reparo en menos tiempo con estos, solo que para aquellos que no saben cuántos hemos cruzado, de los 9 límites, hemos cruzado 6 de los 9 límites. Hasta el 2021 eran 4 límites superados, y en el 22 superamos 2 más, ahora son 6 de los 9. Así que no solo estamos hablando del cambio climático, ¿no? El
cambio climático es una dimensión muy importante del estado de los ecosistemas planetarios, pero el desarrollo más preocupante es la pérdida de biodiversidad. Todo está interrelacionado, así que el cambio climático también contribuye a la pérdida de biodiversidad porque algunas plantas, algunos animales ya no encuentran las condiciones vitales para seguir viviendo, pero es un problema muy complejo y muy profundo. ¿Y cómo podríamos alcanzar que desde del pastel ecológico, ¿no? Si consideramos la oferta del planeta en recursos biológicos, un pastel ecológico que tiene 8.000 millones de piezas, porque somos 8.000 millones de personas, ¿no? Y por qué no darle a cada persona una pieza que es la 8.000 millones en parte del pastel ecológico, ¿no? Entonces ocurriría lo siguiente: los habitantes de algunos países podrían consumir más porque ni siquiera están consumiendo su pieza que les incumbiría si hiciéramos una distribución justa, mientras que en países como Austria, Alemania o también España, pues en un primer paso nos daríamos cuenta que estamos consumiendo entre 3, 4 hasta 5 piezas del pastel. Hay dos consecuencias posibles: otras personas no reciben una pieza del pastel, o nuestros propios hijos y nietos no van a tener pastel. O sea, no es una situación muy agradable, es una invitación a un grande cambio, y después de haber participado en docenas de iniciativas para ecotasas y balances del bien común para empresas, y ecoaranceles para la Unión Europea y otras medidas que todos me parecen positivas, y por supuesto sigo apoyando ecotasas y sigo promoviendo el balance del bien común, pero yo creo que si realmente estamos buscando una solución que tenga efecto, pues tenemos que añadir una escapa por encima, y esa escapa por encima podría ser poner un límite en el sentido de que cada persona solo puede tomar una pieza del pastel. Y lo estoy diciendo porque hay personas que consumen entre 10.000 y 100.000 piezas del pastel. Es un ejemplo curioso para no acusar siempre a los mismos. Taylor Swift, por ejemplo, solo con su avión privado se está pasando más o menos 10.000 veces, o sea, se está consumiendo 10.000 piezas del pastel. Y la pregunta, ¿queremos prohibirle la música a la pobre? Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo único que no debería ser en condición de volar con su avión privado a cualquier lugar del mundo, y eso a lo mejor incluso mejoraría su música, ¿no? Porque si recordamos a Mozart, que no era muy afortunado en su tiempo, a la inversa, siempre andaba escasez de monedas, pero su música era fantástica, virtuosa. O sea, no es un límite al arte, sino solo es un límite al comportamiento, al estilo de vida de las personas afectadas. ¿Y cuál podría ser una solución concreta, una implementación? Porque a lo mejor algunos piensan, bueno, la idea no me disgusta, pero ¿cómo se podría implementar esto? Y la implementación sería lo de menos. La implementación podría consistir en hemos conseguido poner un precio financiero a cualquier artículo, producto, objeto de mercado, ¿no? No ha sido magias. El ordenador tiene un precio, el móvil tiene un precio, el sonido del móvil tiene un precio, la silla tiene un precio, la pantalla tiene un precio. No es rocket science, no es magia. Y la idea es pues, poner un precio ecológico, por ejemplo, en la moneda de la huella ecológica, en una primera vuelta a los productos de alto consumo medioambiental. Cohetes, aviones,
privados, vuelos, coches, vehículos de utilidad, piscinas, áreas de golfo, entre 20 y 30 productos en la primera vuelta. Luego vamos a ensanchar a quizás entre 100 y 200 productos. Ya está, ya tenemos quizás el 50% del efecto invernadero en los precios ecológicos y vamos a limitar el poder adquisitivo en tal forma que en cualquier tarjeta financiera no solamente tenemos un poder adquisitivo financiero, sino también un poder adquisitivo ecológico. Y solo si tenemos solvencia en ambas cuentas, tanto en la cuenta financiera como en la cuenta ecológica, podemos seguir comprando productos correspondientes. Y si no tenemos uno de los dos, pasa lo mismo que ya hoy está pasando si una persona quiere comprar un producto, pero no tiene el poder financiero adquisitivo en su cuenta. O sea, es lo mismo que ya hemos establecido hasta hoy. Solo quiero decir, no le tiene que gustar la idea, puede estar absolutamente en contra de esa propuesta, pero solo quiero explicar, la implementación no sería tan complicada como quizás algunos piensan. Bien, último tema, pero todavía no es en el final de la historia. El último tema es la democracia en retroceso, ¿no? Igual es el tema principal, porque yo creo que ahí está el gordo en cuanto a la salida. En otras palabras, yo creo que si conseguimos resolver este problema, podemos a la vez resolver a los demás con una mejor democracia, con una democracia más real, más participativa, más directa, una democracia del bien común. Yo solía llamarla, bueno, vamos directamente, bueno, sí, perdonen. ¿Alguien conoce los informes VDEM, Varieties of Democracy? Es entre los informes sobre el estado de la democracia, de las democracias en el mundo, destaca el informe de Varieties of Democracy, variedades de democracias en 4 clases. Estas son las 4 clases: democracias liberales, son las de máxima calidad, democracias electorales, autocracias electorales y autocracias cerradas. Y de la clase primera hemos perdido 1 de cada 3 desde el 2008. Teníamos 44 y hoy tenemos 29. O sea, es un desarrollo de medio plazo, continuo, muy preocupante. Si hay una causalidad con la gran crisis financiera, no se sabe, no está investigado. De momento es una correlación temporal, no se sabe, no se ha estudiado si hay una causalidad también, solo para mencionarlo. Pero hemos perdido 15 democracias liberales. Y mi propuesta es, en vez de deplorar solamente la pérdida de democracias liberales y tratar de poner coto a la progresiva pérdida de más democracias liberales, vamos a contracorriente y ideemos y creemos una democracia todavía mejor. Al principio la llamaba democracia soberana, porque yo soy filólogo y lingüista, y el término soberano y de soberanía proviene del latín y quiere decir simplemente estar por encima de todo. O sea, en cada estado hay una máxima instancia que está por encima de todas las demás instancias. Y en la monarquía está claro quién es la máxima instancia. El rey o la reina. Yo creo que el año pasado fue cuando enterramos una soberana en Inglaterra. ¿Y a quién tendríamos que enterrar en España? Sí, mucha gente, ¿ve? Esa es la diferencia entre la democracia y la monarquía.
Pero se ha dado el caso de que democracia soberana también utiliza Putin en Rusia. Y no es mi mejor amigo, así que yo tiendo a abandonar el término de democracia soberana, aunque me gusta mucho, y volvemos a ver por qué. Y por el momento llamarlo democracia del bien común, para diferenciarme de las visiones raras de Rusia, de Putin. Y de hecho, esta visión no es una visión, sino algo que ya está anclado en varias constituciones, al menos el pensamiento principal, que aquí lo ven, toda la autoridad del Estado reside en la ciudadanía, en los ciudadanos, y debe ser ejercido a través de elecciones y votaciones. ¿Ustedes tienen el derecho de votar o solo de elegir? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Votar a un partido político, sí lo tienen. Pueden también votar, por ejemplo, la economía del bien común. El producto del bien común en vez del Producto Interior Bruto. La limitación de la renta o la limitación de la desigualdad en la riqueza. ¿Lo pueden votar? ¿Les gustaría poder votar cuestiones de este tipo? ¿No? Esa es la diferencia. Y yo hice una tormenta de ideas, cuáles, si los ciudadanos realmente fuéramos la instancia más alta en el Estado, cuáles serían los derechos colectivos consecuentes que deberíamos gozar, al menos, ¿no? Y de repente emergieron derechos soberanos, ¿no? Aquí no encuentro otro término mejor. Derechos soberanos son derechos fundamentales colectivos, a diferencia de derechos fundamentales individuales. Y esto es algo que nos hemos pasado de alto en la transición de la monarquía a la democracia. Por razones entendibles, porque en la transición de la monarquía a la democracia, sí ya había, en las últimas fases de las monarquías, ya había los primeros catálogos de derechos fundamentales, pero no estaban bien desarrollados, ni mucho menos bien protegidos, así que todo el foco estaba en anclar bien los derechos fundamentales individuales y ni teníamos tiempo de pensar adicionalmente en derechos fundamentales colectivos, tales como estos, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Y solo es una tormenta de ideas y hasta la fecha que yo sepa ni siquiera existe un debate acerca de este tema en la ciencia política, ¿no? Espero poder desencadenar un diálogo científico también. Una noticia positiva, 2 o 3 de los cuales ya existen en sendos países. Suiza, sabemos que es una de las democracias más desarrolladas. Existe el derecho soberano número 6, ¿no? Iniciar o aprobar una ley por propia iniciativa del pueblo, también en Uruguay, que yo sepa. Y en Italia y también en Uruguay existe el 5, o sea, si el gobierno está preparando una ley y este borrador de ley no le gusta en absoluto a una mayoría de la población puede hacer una moción popular para parar este borrador de ley. En Italia tiene que ser 500.000 de firmas y si se supera este umbral, 500.000 de firmas, se hace un referéndum y en el referéndum tiene que participar la mitad de las personas con derecho a voto y si esto se da, la votación es vinculante. Se hizo, por ejemplo, en el 2011, el presidente de la República era un primer Little Trump en Italia, se llamaba Berlusconi, y Berlusconi quería construir plantas nucleares, privatizar el abastecimiento de agua potable e inmunizar legalmente a los altos políticos. Y en contra de estas 3 leyes hubo esa
moción popular, se coleccionaron más de 1 millón de firmas y en el referéndum participó más de la mitad de las personas con derecho a voto, y en los 3 casos el 90% de los votantes votó en contra de los 3 borradores de ley del Parlamento romano, y no se implementaron, no se despidieron estas leyes, ¿no? Esto es un aperitivo, no es más que un aperitivo, pero es un primer sabor de cómo podría saber una democracia soberana, más directa, más participativa, más real, si se quiere. Podría ahora profundizar en cada una de las propuestas, pero yo quiero solamente ofrecer un pequeño resumen, ¿no? Porque Montesquieu y Rousseau idearon la división de poderes no con el objetivo de tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, sino la idea fue prevenir que el poder se concentre en cualquier parte del Estado o de la sociedad. Esa era la idea. Así, si queremos comprobar si esta idea tiene validez en la actualidad, tenemos que preguntarnos, hoy día estamos observando la concentración de poder en alguna parte de la sociedad o del Estado. Menuda pregunta retórica, ¿no? Y por eso poner coto a la infrenada concentración de riqueza y poder en la economía y en el tamaño de las empresas, pero también ocurre que los gobiernos y los parlamentos a veces, ¿no? Quiero ser cuidadoso, a veces tomen decisiones en contra de la clara mayoría de la población que consta a través de encuestas u otras herramientas, y esto se llama postdemocracia en la ciencia política, ¿no? Existe el análisis de que esto está ocurriendo, o sea, se está concentrando poder en el Parlamento y en el gobierno, y para prevenir el abuso del poder, ¿no? O sea, la concentración de poder per se no es tan negativo. Lo negativo es el abuso, ¿no? De ese poder concentrado. Para prevenir el abuso, pues el primer poder de todos, el poder soberano, obtiene 2 derechos abstractos: el derecho de corregir a sus representantes y el derecho de complementar a sus representantes. Es decir, un ejemplo drástico, pero para entender el argumento, si el gobierno decide ir a la guerra, el pueblo tiene la posibilidad de decir que no, de corregir. Otro mi caso favorito, pero no creo que vamos a ir a este terreno hoy, un confinamiento muchísimo más estricto que en otros países. En Suecia no hubo ningún confinamiento. El pueblo teóricamente podría suspender esta decisión del gobierno. Segundo caso, el gobierno no está haciendo caso a un tema muy importante para el pueblo, la población. Por ejemplo, la concentración de riqueza, ¿no? ¿Hay alguna moción en el Parlamento español para poner coto a la creciente desigualdad? ¿Hay alguna propuesta en el Parlamento austríaco? ¿Alguna propuesta en el Parlamento alemán? ¿Alguna propuesta en algún parlamento del mundo? A mí no me consta. O sea, por algún motivo que habrían que analizar más profundamente los politólogos, los parlamentos en democracias liberales no hacen caso al problema acuciante de la progresiva concentración de riqueza y poder en prácticamente todos los países. Y por eso el pueblo también debería tener el derecho de hacer una iniciativa complementaria, ¿no? Tomar iniciativa donde el gobierno se mantiene inactivo, el Parlamento y el gobierno se mantienen inactivos. Bueno,
Esto sí, y el folio hace propuestas para los umbrales de las distintas herramientas, ¿no? Porque no hago una propuesta única que lo cura todo, ni mucho menos, y esto también solo son primeras aproximaciones, tormentas de ideas, pero muy semejante a lo que ya tenemos en Suiza. Para una votación sobre una sola ley podría ser necesario coleccionar las firmas del 1% del electorado para que se haga una votación, un referéndum. Una asamblea ciudadana, que ya sería un proceso más complejo, que trabajaría, por ejemplo, todo el complejo de la limitación de la desigualdad. Pues pongo un ejemplo concreto. Ahora tenemos el riesgo de militarizarnos y tenemos el riesgo de que vaya a haber una guerra en Europa, ¿no? Y por eso se podría, en vez de iniciar una sola ley, que no puede causar, por mucho que me guste, por ejemplo, anclar en la Constitución que el Parlamento no tiene el derecho de declarar guerra o participar en una guerra sin mandato de las Naciones Unidas, sería una votación singular. Pero el tema es más complejo y tiene más aspectos y más facetas, por eso lo más adecuado, el formato más adecuado sería una asamblea ciudadana, y esto podría ser el teórico resultado de una asamblea ciudadana, ¿no? Todo un ramo de propuestas que luego se ancla parcialmente en la Constitución, parcialmente en leyes o en otras partes del acquis legal, como se dice. Bien, vuelvo a la sistematización. Una convención económica sería ya todavía más amplia, cuando, por ejemplo, queremos decidir si queremos continuar con el capitalismo salvaje o pasar al modelo chino del socialismo estatal. Y si no nos convencen ni la una ni la otra alternativa, quizás optamos por algo como una economía del bien común, una economía de abajo arriba, con rostro humano, con corporaciones B, con un poco de mercado, pero que también con bienes comunes, algo intermedio. Eso sería ya una conversación más profunda y como tiene tanto impacto, a lo mejor tiene que ser un proceso todavía más complejo que una asamblea ciudadana de un solo tema. Y no creo que esto es que me estoy yendo a las nubes, porque el último tuvo lugar hace poco en Chile, ¿no? No porque fuera un derecho de la instancia soberana convocar una asamblea constituyente, sino porque el gobierno no veía otra salida que convocarla, porque por los problemas sociales con las pensiones y con los servicios públicos, las protestas llegaban a tal nivel que el gobierno no veía otra salida que renovar la Constitución entera, ¿no? La de Pinochet del 1980. Luego sabemos qué ocurrió. Hubo una elección directa de la Asamblea Constituyente, se redactó un borrador de nueva Constitución, se puso referéndum y se rechazó. Eso puede ocurrir. Democracia no significa que tú ganas, sino que el resultado queda abierto, ¿no? Y para mí ha sido un momento de gran depresión y de gran frustración, por ser personal en un momento, pero en otra ocasión el resultado podría ser diferente. Igual, para contrarrestar la experiencia de Chile, en Islandia se votó también una constitución, una asamblea constitucional con 25 mujeres y hombres, con equidad de género. Se redactó una nueva constitución, se sometió a referéndum, fue aprobada por el 68% de los votantes en Islandia, pero hubo otro accidente legal. Según la existente constitución, la única instancia que puede aprobar una nueva constitución es el Parlamento, ¿no?
es absurdo, ¿no? Porque esa es la máxima instancia del pueblo. El pueblo elige una asamblea constitucional, aprueba la nueva constitución y la representación del pueblo dice que no puedes, porque nosotros no nos da la gana de comprobar, simplemente se trataba de comprobar la decisión que habéis tomado, ¿no? Bien, yo creo que son enfermedades de infancia de la democracia. Todavía estamos en el inicio de la democracia, por eso no estoy demasiado frustrado. Yo creo que hace falta hablar de estos temas de la democracia, de estos posibles desarrollos de la democracia. Y ahora, siento que ya he hablado bastante, creo que no hace falta mucho más. Una posibilidad sería jugar a la democracia ahora. ¿Quién conoce el juego Juguemos a la democracia y limitemos la desigualdad en la renta? Para empezar con un primer ejemplo. ¿Quién conoce este juego? A ver. ¿Nadie? Bueno, si nadie lo conoce, mi propuesta sería jugar, porque ya han tenido mucha paciencia, ya han escuchado bastante. Juguemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Pues volvemos a esto. Ahora, la diferencia de antes es que ahora ya tenemos democracia soberana o ya tenemos democracia del bien común. Así que ya se puede iniciar una asamblea ciudadana y podemos tomar 5 decisiones y tranquilos, no tenemos que cambiar nada. Si después de mucho debate y profunda reflexión llegamos a la conclusión de que el estado actual de las cosas es el mejor que podemos imaginar, al final del día no va a cambiar nada. Tranquilos. Solo si en el transcurso de la deliberación democrática descubrimos colectivamente que hay una solución mejor de la actual, solo entonces tenemos la libertad de cambiar las reglas de juego existentes. Y para no complicarnos la vida, empezamos con un primer ejemplo, que es la limitación de la desigualdad en los ingresos de una persona privada más altos en relación con los más bajos. Se podría considerar el salario mínimo. Y para no complicarnos la vida, para facilitarnos el juego, suponemos que el salario mínimo es suficiente como para cubrir todas las necesidades básicas de una persona en un mes. ¿Alguien tiene una propuesta cuánto esto podría ser aproximadamente, sin rompernos la cabeza, solo para tener una referencia? ¿Con 1.000 euros se puede cubrir todas las necesidades básicas? No. Entonces, ¿con 5.000? 2.000. Yo creo que 2.000 es una propuesta razonable. Solo es un juego, pero suponemos que existe un salario mínimo de 2.000 euros netos para una persona para un mes, y esto ya existe. Ninguna persona puede ganar menos de 2.000 euros netos en un mes. Y ahora la pregunta es, también queremos poner un tope para los ingresos, y el tope sería un múltiple del mínimo. ¿Alguien tiene una primera propuesta espontánea? Si usted pudiese decidir el máximo ingreso, ¿cuántas veces del mínimo sería? Por 10 veces, 5 veces. ¿Cuántas eran? 4 veces. 5 veces. O sea, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 10, 20. Ya tenemos 4 propuestas. 20. Sé que esto es ahora un ejercicio relámpago, pero tengo segundas, ¿no? Porque las segundas son, en la propuesta seria que hago, es que nos vamos a tomar un año entero para escuchar a todo el mundo, a cada una y a cada uno, y luego escuchamos y cambiamos los argumentos a favor y en contra de cada propuesta. Para esto nos tomamos un año entero y solo al final del año vamos a votar, eso es importante, no vamos a votar una propuesta,
sino vamos a votar 5 propuestas o quizás incluso 7 propuestas. Porque este mecanismo de toma de decisión se llama consenso sistémico, fue desarrollado por 2 matemáticos de la Universidad de Graz en Austria, y ellos preguntaron, ¿cómo solemos tomar una decisión hoy? Hoy el método de toma de decisión es que hay una propuesta y luego todo el mundo se tiene que poner a favor o en contra de la propuesta y la mayoría gana sobre la minoría. Y es una posibilidad. La democracia funciona con este método en la mayoría de los casos, pero en muchos casos no es una solución muy satisfactoria. Y investigaban científicamente si hay alternativas y han encontrado, menuda sorpresa, centenares de alternativas, cómo se podría tomar una decisión. Y la mejor alternativa, a su juicio, es el consenso sistémico, es decir, podemos votar 5 propuestas, pero no medimos la afirmación, sino medimos la resistencia contra cada propuesta y va a ganar aquella propuesta que provoca la menor resistencia en todo el cuerpo soberano, por decir así. Aquella propuesta que cause el menor dolor, que restrinja la libertad de todos nosotros colectivamente en el menor grado posible o que optimice el bien común, por decir así, ¿no? Esto es teórico, pero juguemos y veremos. Ustedes, a ver, tenemos 4 propuestas. 4 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. ¿Falta una propuesta? Última llamada, ¿sí? 2 veces, ¿sí? O sea, 2, 4, 5, 10 y 20. Última llamada. ¿Alguien quiere añadir una propuesta? Nos quedamos con estas 5 propuestas. Obviamente, todo el mundo estaría satisfecho con una de las 5 propuestas. Y ahora ustedes están invitados a votar 5 veces y mostrar su resistencia en 3 opciones distintas. Primera opción de 3 opciones. Usted escucha la propuesta, siente el dolor que esta propuesta causa. Si no causa ningún dolor, no hace nada. No levanta ningún brazo. Segunda opción, usted escucha la propuesta, siente el dolor y hay un cierto ligero dolor. Con este dolor tiene la energía de levantar un brazo de resistencia ligera contra esta propuesta. Tercera opción, usted escucha la propuesta, siente mucho dolor, mucha energía, resistir categóricamente contra esta propuesta, levanta 2 brazos. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, vamos a votar ahora las 5 propuestas yendo del factor 2, del más bajo, hasta el factor 20, el más alto. Y por favor, yo voy a subir para que pueda contar mejor. La cámara, por favor, que me controle para ver si cuento bien. Si quieren cerrar los ojos, ayuda para sentir mejor, eventualmente. Y no ven cómo están votando los demás. Igual esto ayuda para votar autónomamente. Muy bien. Bueno, empezamos. Primera propuesta es que los ingresos más altos en este país pueden alcanzar el doble del salario mínimo en el mismo horario laboral, en el mismo tiempo. El máximo son 2 veces, más no puede ser. Por favor, enseñen su resistencia, su dolor su resistencia contra esta propuesta. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 73. Por favor, recuerden conmigo 73. Segunda propuesta.
Los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 4 veces el salario mínimo legal en el mismo horario laboral, pero este es el máximo, más no puede ser, máximo 4 veces. Por favor, enseñen su dolor con y resistencia contra el máximo factor de desigualdad de 4. Empiezo a contar. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 73, 34. Próxima propuesta, el máximo son 5 veces. Nadie puede ganar más de 5 veces del mínimo, pero esto sí es posible, 5 veces más. Por favor, su dolor con y resistencia contra el factor máximo de desigualdad de 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 73, 34, 28. Penúltima pregunta. Hasta 10 veces puede ser el salario máximo o el ingreso máximo. Por favor, enseñen su dolor con y resistencia contra el factor máximo de desigualdad 10 veces. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 30, 2, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 62. Y última propuesta, hasta 20 veces puede ser. Por favor, por última vez, su dolor y su resistencia. A ver, 2, 4, no puedo, 80 y tanto, 89. Muchas gracias. Yo creo que hemos votado un limpio valle de resistencia. Empezamos con 73, llegamos a un mínimo de 28 en el factor 5, ¿no? Y volvimos a subir la resistencia a un máximo de 60 y luego 89, ¿no? Un valle bastante limpio. 89 es un poquito más alto que 73. Esto, la explicación, la traducción, la resistencia contra el socialismo es extrema, pero la resistencia contra el capitalismo desenfrenado es todavía mayor. Esto parece un chiste, pero se da en todo el mundo, ¿no? Siempre es 70, 80, 80, 90, 90, 100. Y lo que más nos interesa es el valle de resistencia, el punto más bajo de resistencia, el punto que crea la menor resistencia, en este caso en el factor 5. Normalmente el factor es el siguiente. ¿Cuál es el factor que normalmente? A ver, aquí. Normalmente, tampoco es el factor 20, normalmente el factor que gana es el factor 10. Pero, ¿qué quiero decir con normalmente? Yo he hecho este juego en más de 25 países, más de 500 veces. Y en 9 de cada 10 votaciones, el factor que gana es el factor 10. A veces gana el factor 5, a veces gana el factor 20. Y fíjense el valle, la limpieza del valle, la limpieza matemática del valle. Ahora quiero hacer un trabajo científico en base a estos muchos resultados. Y mientras que podríamos denominar esto socialismo y esto capitalismo, ¿esto cómo lo llamaríamos? Así de sencillo, siempre hay alternativas. Y el último folio, a ver qué pasó, el último folio. ¿Dónde se quedó? No, ¿qué pasó? Aquí. Lo comparamos con la realidad. Ustedes ven el resultado. 5 sería una línea igual de gorda, 20 sería una línea igual de gorda. No importa que el resultado de nuestra votación sea el 5, el 10 o el 20. Damos en cada caso
años de luz de la realidad, años de luz, ¿no? Y esto es un ejemplo del libro de texto de postdemocracia, ¿no? Pues los parlamentos o bien deciden otra cosa de lo que percibe éticamente la población, o bien hacen caso omiso a un problema que está sin solución, que está sin salida, ¿no? Y es un ejemplo muy concreto, muy palpable, que una democracia soberana, una democracia del bien común, haría una diferencia significativa. Gracias, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, un momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Aprovechar que está aquí Cristian. Joan, te paso yo el micro porque si no, no te llenan. Yo subo aquí para que podáis utilizar el micrófono. Hola, Cristian. Hola. Bueno, gracias por tu inspiración. Yo hace años que sigo la economía del bien común de forma más o menos activa y es una pregunta difícil, pero nunca acabamos de despegar. Esta es una idea que es fantástica, pero ¿por qué? Tú que viajas por el mundo y que tienes esta visión, ¿por qué este mensaje cuesta tanto? Gracias. A ver, ¿por qué estoy dando el mensaje que acaba de dar? No. ¿Por qué el mensaje de la economía del bien común cuesta tanto ser aceptado de forma masiva? Doy la respuesta directamente, ¿no? Sí, doy la respuesta directamente, sí. Bueno, ¿por qué no es un self-runner? ¿Por qué no? Porque yo creo que hay alta resistencia por parte de pocos que tienen mucho poder. O sea, la respuesta es la que la que trataba de dar. Si tuviéramos una democracia de verdad, no importaría que imparten los catedráticos de economía y de administración de empresa en la corriente principal en las universidades, y no importaría qué partido político estuviera en el gobierno, porque la gente tendría la posibilidad y también la mayoría de crear una economía del bien común hoy mismo. El hecho de que no tengamos las herramientas democráticas y políticas y legales para crear el marco, para mí es la explicación más importante. Doy un ejemplo que no tenía tiempo de dar. El núcleo de la economía del bien común, que todos conocéis, es pasar de los indicadores de éxito financieros a los indicadores de éxito holísticos en los niveles de la economía nacional, del nivel de la empresa y de las finanzas. Y en Alemania tenemos constancia de que si la gente puede optar entre la continuación con el PIB, con el Producto Interior Bruto, y su reemplazamiento con un producto del bien común, que mide lo que realmente vale. En Alemania el 18% de la población opta por el PIB y el 68%, la misma mayoría que optó a favor de la Constitución islandesa, votó a favor de un producto del bien común o un juego de indicadores más holísticos, ¿no? Pero esto fue una encuesta del gobierno alemán y luego no hizo nada. No fue a la implementación, sino lo echó al olvido, esta encuesta representativa según sus propios términos, ¿no? Así que podría dar una respuesta muy compleja,
son los medios de comunicación, son los científicos de la corriente principal, son los ricos, son no sé quiénes, todo correcto, pero al final del día, si tuviéramos esa democracia más efectiva, más eficaz, pues podríamos pasar a la implementación y seguramente ya tendríamos varios países que hubiesen relevado el Producto Interno Bruto por un producto del bien común, y de este se derivan muchos otros pasos. Es mi respuesta. Muchas gracias. Sí, una pregunta por aquí. O un comentario. No, es un comentario. Sí, por favor. ¿Me vas a permitir, Cristian? Vamos a ver. ¿Cuánto se tardó en Estados Unidos para hacer desaparecer la esclavitud? ¿Cuánto tardó Mahatma Gandhi para hacer una India diferente? ¿Cuánto tardó Mandela para que en África del Sur cambiasen las cosas? Todos queremos que todo cambie rápidamente, pero el modelo de la EBC es una alternativa al modelo socioeconómico capitalista, no a una parte de algo. Es una propuesta alternativa holística y nos tenemos que convencer que eso no se consigue ni un día para otro. Y si hay otra frase que termino ya, que es de Einstein y que dice: cuando las cosas se hacen mal, la culpa no la tienen aquellos que las hacen mal, la culpa la tienen aquellos que miran a los que las hacen mal y no hacen nada. Gracias, Paco. Presidente de la Economía del Bien Común de España.